Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen ser conocidas. La verdad es que empezar de nuevo, en el podcast como en la vida, siempre es duro. Creo que he vivido demasiado bien, demasiado acomodado durante mucho tiempo. Por eso, todo lo que uno consigue últimamente, y no solo en el podcast, me está sabiendo a gloria. Está claro que salir de la zona de confort no es nada fácil y sencillo, pero si me permitís un consejo, animaros. Podrá salir bien o podrá salir mal, pero nunca os quedéis con el regusto amargo de no haberlo intentado. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Sfioro l'idea di realizzare compositivamente una canzone da cantare in coro, però mi rendo altresì conto quasi immediatamente che Todos los que amamos el fútbol creo que estamos maravillados con el periplo de Maradona en Nápoles, siempre hablando de lo futbolístico, claro. Era el Nápoles de Maradona, pero lo cierto es que todo se fraguó en la mente de un tipo astuto y ferviente napolitano como era Corrado Ferlaino, máximo accionista del conjunto partenopeo entre 1969 y el 2000. Por todo ello, hoy vamos a descubrir la figura de Corrado Ferlaino, el constructor del Gran Nápoles. Corrado Ferlaino nació en Nápoles en 1931. Su padre, ingeniero y constructor de origen calabrés, se trasladó a Nápoles en 1920 y era hermano de Francesco Ferlaino, magistrado asesinado por la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, en 1975. En 1942, a causa de la Segunda Guerra Mundial, la familia se trasladará a Fermo, una pequeña localidad situada en el centro del país a orillas del Adriático. Tras el final de la contienda, la familia retorna al sur y el joven Corrado se graduará en el Liceo Vincenzo Cuoco y después entrará a trabajar en la empresa familiar. Justo en esa época comenzarán sus dos grandes pasiones, el fútbol, donde jugará a nivel amateur, y el automovilismo. En 1957 disputará su primera carrera a los mandos de un Alfa Romeo Giulietta, la Sorrento Sant'Agata Sui Golfi. Un par de años después disputará las 1000 millas, prueba que tenía la salida y meta en Brescia y en la que terminaría en un más que meritorio quinto puesto. En 1964, junto a Luigi Taramaccio, ganaría la Targa Florio, conduciendo un Ferrari 250 GTO. Como futbolista amateur, su carrera se circunscribe al Tennis Bomero, un club con cierto renombre como club de tenis, como indica su nombre, y donde juega torneos amistosos y no lo hacía mal del todo, según dicen, siempre jugando por la banda como centrocampista o lateral. En 1960 se ve envuelto en una tangana en un partido entre el Tennis Bomero y el Círculo Forense, y será sancionado durante bastante tiempo. En 1964 cerrará esa etapa al ser sancionado de por vida por pegar a un árbitro. Ferlaino ya desde joven es un tipo inquieto. Para que os hagáis un poco una idea de ese carácter inquieto y emprendedor de nuestro protagonista, también intentaría, aunque sin demasiado éxito, ser productor cinematográfico, un poco al estilo del actual propietario de Nápoles, Aurelio De Laurentiis. En el caso de Ferlaino, produciendo un film sobre el Che Guevara. En 1959 consigue su título de Ingeniería de Transporte Civil en la Universidad de Nápoles y creará su propia empresa de construcción, con la que construirá numerosas edificaciones residenciales tanto en el área metropolitana como fuera de Nápoles, incluso llegando a Milán. Tras establecerse como un importante hombre de negocios y promotor inmobiliario, en 1967 entra como socio minoritario en el Nápoles y tan solo 2 años más tarde, en 1969, se convierte en el accionista mayoritario de la entidad.
Fellaini será el máximo accionista hasta el año 2000 y ostentará la presidencia hasta 1993, aunque como veremos en un ratito, con algunas interrupciones. Si os imagináis un ascenso al poder un tanto truculento y relacionado con la mafia, no estáis nada bien encaminados, ya que fue una mera transacción comercial. En aquel 1969 falleció Antonio Corcione y Fellaini se hizo con el 33% de las acciones que éste poseía a cambio de 70 millones de liras. Poco después completaría el salto a la presidencia gracias al apoyo de Achille Lauro y de Roberto Fiore. Con el tiempo, Fellaini terminaría comprando la parte de este último para establecerse definitivamente como presidente y máximo accionista de la entidad. Por breves periodos de tiempo, nuestro protagonista cederá la presidencia. En 1972 a Ettore Sacchi y en 1983 a Mariano Brancaccio. Será a partir de 1972 que empezará su lento pero seguro ascenso hacia la cima del calcio, con la llegada al club de futbolistas como Sergio Clerici, Giuseppe Bruscolotti o Tarcisio Burnic. Así, el conjunto napolitano llegará a la final de la Copa Anglo-Italiana, siendo derrotado por el Swindon Town y alcanzando también el subcampeonato en 1975, donde tuvo un factor determinante el fútbol total del técnico, Luis Vinicio. Era un tiempo en el que ya Fellaini apostaba fuerte por potenciar a su equipo. Así, en julio de 1975 batiría todos los récords al fichar a Beppe Saboldi, delantero del Bologna, por un valor de 2.000 millones de liras. Exactamente fueron 1.500 millones más el pase de Clerici y la mitad de la ficha de Rosario Rampanti. Este fichaje fue duramente criticado por parte de la prensa, no solo la deportiva de la época, ya que era un desembolso tremendo para la época debido a la crisis económica y de recesión que asolaba Nápoles. Los sindicatos aprovecharon la ocasión para afirmar que con la mitad de esa cantidad la ciudad podría haber hecho frente a los impagos que sufrían los recolectores de basura de la ciudad desde hacía varios meses. Sin embargo, la pasión deportiva de los napolitanos prevaleció sobre las necesidades sociales de la ciudad, y ese mismo agosto el club llegó a los 75.000 abonados. En lo deportivo, el Nápoles levantó la Copa Italia de 1976. Fellaini era un empresario frío y calculador, que se manejaba entre bambalinas con disimulo, sabedor de que podría hacer frente a grandes desembolsos, pero lo hacía no por popularidad ni arrogancia, sino porque era bueno en su trabajo, que no era otro que tener el mejor equipo posible, y así lo llevaba a buen puerto. Lo único que tal vez se permitía era una privadísima satisfacción. En 1981 el Nápoles casi conquistó su primer scudetto, en un campeonato liguero que tuvo como protagonista al holandés Ruud Krol. El ex del Ajax llegó a San Paolo en 1980, a los 31 años, y procedente de Canadá, de Vancouver Whitecaps. En principio llegó como cedido, pero su buen hacer y las gestiones del director general, Antonio Giuliano, hicieron que el Nápoles consiguiese su fichaje. Además, su llegada fue acogida con gran alegría por los tifosi. Establecido como líbero, Krol rindió a un gran nivel bajo la tutela del técnico Rino Marchesi, y como muestra ese tercer puesto en la clasificación y su único gol en sus 4 cursos en San Paolo. El Guerino de Oro de aquella temporada certifica su gran hacer. En su segunda temporada en Italia, el Nápoles terminaría cuarto en la Serie A, mientras que las dos siguientes los partenopeos solo pelearán por la salvación, con muchos cambios en el banquillo y un ambiente ciertamente turbulento. Además, en los primeros meses del 83-84, su última temporada en el Nápoles, Krol sufrió una lesión de menisco que le hizo perderse un montón de partidos. Durante su estancia en la campaña, el holandés fue considerado una de las columnas, uno de los pilares del equipo, y el auténtico líder de esa primera mitad de los años 80. Y es precisamente a partir de entonces cuando el Nápoles vive el mejor momento de su historia, con la llegada de Maradona. Los scudettos de 1987 y 1990, la UEFA del 89, la Copa del 87 y la Supercopa de Italia ganada a la Juve, y momento claro en el que servidor se quedó prendado de esto del fútbol internacional. Antes de este periodo glorioso, el conjunto del sur de Italia
tan solo había logrado levantar la Copa del 76 y una Copa Anglo-Italiana. Vamos a ver precisamente cómo se produce el hecho clave que es la llegada de Maradona, tal y como ha explicado el propio Fellaini. En 1984, el astro argentino ya no era feliz en Barcelona, tal como os conté en el capítulo dedicado a los técnicos británicos de la liga. Evidentemente, aquello no era Vox Populi, y Fellaini acudió a la ciudad condal a intentar acordar un amistoso en Nápoles frente a los culés. Él lo que quería era que los napolitanos, sus hinchas, viesen al crack argentino. El Barça estaba de acuerdo en disputar aquel partido, pero sin Maradona, alegando que estaba enfermo. Lo cierto es que Maradona no estaba enfermo, y el club quería protegerlo de una posible lesión que haría que su valor cayese por los suelos, y evidentemente querían sacar lo máximo por él. Fellaini, que de tonto nunca ha tenido un pelo, levantó el teléfono y llamó al representante del Pelusa, Jorge Zitterspieler. Este le confirmó sus sospechas y algo hizo clic en el cerebro del dirigente. Si Diego no está contento en el Camp Nou y nadie lo sabía, todavía quizá había una oportunidad de ficharlo. Fellaini fue directo y planteó a José Luis Núñez el fichaje del argentino. Las negociaciones no fueron fáciles y la postura de Maradona fue determinante para que el fichaje pudiese cerrarse. Estaba decidido a salir del FC Barcelona. Fellaini en su día lo resumió así: hasta el último momento no tuvimos nada claro que se fuera a cerrar. Incluso el mismo día en que lo cerramos tuvimos que estar hasta la madrugada después de que nos llamara el Barcelona para decirnos que ya no querían traspasar a Maradona. Pero al final lo logramos. Eso sí, previo pago de una cifra récord por aquel entonces, 1.300 millones de pesetas. Aquel 29 de junio cambió la historia del Nápoles y probablemente del fútbol mundial. En los 6 años que Diego Armando Maradona jugó en San Paolo, el equipo se construyó alrededor del astro, aunque poco a poco, y en el camino se quedaron también algunas de las estrellas previas, como el también argentino Daniel Bertoni, con quien no congenió el 10. Siempre se dirá que era el Nápoles de Maradona, pero Fellaini siempre ha sido tajante a la hora de afirmar que este no tenía decisión alguna a la hora de hacer los fichajes. Él no conocía a los jugadores que fichamos, quizás a Ricardo Alemão porque jugaba en España, pero no conocía a Antonio Careca, a Salvatore Bagni y a otros. Precisamente bajo la dirección técnica de Ottavio Bianchi y acompañando al astro argentino por futbolistas como Bruno Giordano, Claudio Garella, Alessandro Rennica o el citado Bagni, el Nápoles conseguiría su primer y único doblete Serie A Copa en 1987. El club consolidó su posición en lo alto del fútbol italiano de aquella época, gracias a los campeonatos ligueros en el 88 y el 89 y a la UEFA del 89, ganando al Stuttgart alemán en la final. En 1990, el Nápoles conquistó, ya con Alberto Bigón en el banquillo, su segundo scudetto, y también la Supercopa italiana con la que se cerraría el fabuloso ciclo iniciado 6 años antes. En 1991 Maradona dejará la entidad rumbo a Sevilla, algo que ya Fellaini se olía, y es que poco antes intentó convencer al reputado periodista Italo Cucci para que ejerciese como niñera, entre comillas, del Pelusa, tras la dimisión de Luciano Moggi el 14 de marzo de aquel 1991. 3 días después, no sé si casualidad o no, Maradona se sometió a un control antidoping tras un Nápoles-Bari. El 29 de marzo, después de un Sampdoria-Nápoles, Maradona será sancionado, y en la noche del 1 al 2 de abril, Diego Armando Maradona salió de Nápoles para no volver a vestir su camiseta. Da solo e per cantare in coro il presupposto necessario mi sembra anche normale. En 1992 Fellaini adquirió el 50% de las acciones del Cagliari, donde los otros socios eran Franco Ambrosio y Massimo Cellino, convirtiéndose este último en presidente. La sociedad con Ambrosio y Cellino se creó para evitar la venta del delantero uruguayo del club sardo, Daniel Fonseca, a la Juventus, que ese mismo año se trasladaría al Nápoles. La experiencia como copropietario del Cagliari terminó después de tan solo un año, en 1993, debido sobre todo a problemas legales que le perseguían tanto a él como a Ambrosio. En ese mismo año vendió Napoli a Helenio Gallo, pero 2 años después se convirtió de nuevo en el máximo accionista del club.
El Napoli en esos años obtuvo buenos resultados, un cuarto puesto en 1992 con Claudio Ranieri en el banquillo y un sexto puesto en el 94 con Marcello Lippi. Pero la crisis financiera obligó al club a privarse de sus mejores hombres. Poco a poco el equipo fue debilitándose. En los 2 años siguientes, con Buia Boscopo en el banquillo, el Napoli obtuvo un séptimo y un 10º puesto, mientras que con Luigi Simoni llegó a la final de la Coppa Italia 96-97, donde fue derrotado por el Vicenza. La crisis alcanzó su punto máximo en 1998, con el descenso a la Serie B después de 33 años consecutivos en la Serie A. El club regresó a la élite en la 99-2000, pero descendió solo después de un año. En el 2000, Ferlaino vendió la mitad de sus acciones y cedió la presidencia a Giorgio Corbelli. 2 años más tarde, en 2002, vendió el resto de sus acciones al propio Corbelli y a Salvatore Naldi. La entrada de Giorgio Corbelli primero y de Salvatore Naldi después no trajo beneficios al club, que terminó quinto en la Serie B, y en 2002-2003, debido a una serie de 3 meses sin victorias, el equipo a punto estuvo incluso del descenso, terminando el año con un mal 16º puesto, seguido de un 13º puesto en el siguiente curso. Por su parte, Corrado Ferlaino, en junio del 2003, se hizo cargo del paquete mayoritario del recién ascendido Ravenna Calcio a la Serie C2. La experiencia de accionista mayoritario del club romagnés, donde su hijo Luca había asumido la presidencia, dura apenas un año y vende sus acciones al empresario Gianni Fabri, abandonando así definitivamente el mundo del fútbol. Corrado Ferlaino no dejaba grandes titulares, pero sabía cómo tratar a la prensa. Era esa clase de tipos que aparentemente te daba un consejo cuando en realidad estaban dándote una orden. Era un tipo capaz de telefonear al director de turno, pongamos por ejemplo del Corriere dello Sport, y decirle que puede publicar que a la mañana siguiente se iba a presentar en la sede de la Federcalcio con un dossier enorme sobre los errores arbitrales contra su equipo, y después nunca se presentaba. Así era Corrado Ferlaino, el constructor del Gran Nápoles, que hizo que un club empobrecido del sur de Italia se codease con los grandes dominadores del norte del país. Così va bene e finalmente la possiamo cantare tutti quanti insieme. Laira, laira, la 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 la, laira, la 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 la, laira, la 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 la. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams. Toca decir adiós al episodio de esta semana acompañados de los acordes del Weapons de Dark Rocks. Espero que hayáis conocido un poco mejor la figura de un tipo distinto como fue en su momento Corrado Ferlaino. Alguien para quien no había nada imposible y que llegó a romper hasta en 2 ocasiones el mercado. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letizier. Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast y alguna cosita más lo tenéis en quierosercomoletizier.blogspot.com. Si queréis ir directamente al grano, buscad en vuestro reproductor favorito de podcast Quiero Ser Como Letizier, así, con 2 S Letizier. En iVoox, Spotify o iTunes lo encontraréis seguro, y cuando lo encontréis, suscribíos, ya que es tremendamente importante. Esta semana nos despedimos con una frase de uno de los técnicos que dirigió al Napoli con Corrado Ferlaino, Claudio Ranieri. El romano afirmó en la campaña del título de la Premier League del Leicester: seguimos soñando junto con los hinchas, y queremos seguir soñando. No nos despierten, por favor. Hasta la semana que viene. And then late at night, when it's drunk dial time, I'll tell you how I feel. Was that I go